y bienvenidos a un nuevo episodio de Minuto y Resultado 2.0, el podcast de Minuto y Resultado. Hoy con un invitado totalmente de lujo para nosotros, un nuevo episodio más en esta serie de episodios y capítulos, ¿no?, que hemos tenido en nuestro podcast de Minuto y Resultado 2.0. Y hoy, por supuesto, vamos a tener un episodio de lujo. Hoy quien les habla, Carlos Vieira, va a estar acompañado de Álvaro Goncalves, a quien le doy la bienvenida de inmediato para este nuevo episodio. Álvaro, ¿cómo estás? Saludos, Carlos, y a todas las personas que nos escuchan en esta oportunidad. Y bueno, contento como siempre de estar en un nuevo capítulo de esta ventana digital que estamos abriendo en tiempos de coronavirus. Así que comencemos ya con este capítulo. Así es, les recordamos que este capítulo lo van a poder escuchar en las diferentes plataformas digitales: Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto en YouTube. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter Min y Resultado FM y en Instagram Minuto y Resultado FM. Ya lo decía Álvaro, de inmediato vamos a darle, ¿no?, la presentación a nuestro invitado del día de hoy. Es un placer y un honor tenerlo acá con nosotros. Por supuesto es colega, ¿no? Es un periodista de importante trayectoria, una de las caras importantes que tiene DirecTV para representar a nuestro país, para representar a Venezuela, especialista en la Premier League, especialista también con la Vinotinto, y de esas cosas y mucho más vamos a hablar con él el día de hoy. Entonces de inmediato le damos la bienvenida a Carlos Suárez. Carlitos, qué gusto tenerte acá con nosotros en Minuto y Resultado 2.0. ¿Cómo estás? Muy bien, vale, el gusto es mío, Carlos, Álvaro, muchas gracias a todos por la invitación para Minuto y Resultado 2.0, la posibilidad de hablar lo que nos gusta, ¿no?, y de comunicarnos con toda la gente que nos sintoniza, así que un placer y esperemos disfrutar mucho del podcast el día de hoy. Así es, Carlitos. Álvaro lo comentaba, ¿no?, una ventana digital que hemos creado en estos tiempos de coronavirus y pertinente preguntarte, ¿no?, ¿cómo estás viviendo la situación allá en los Estados Unidos? ¿Cómo está el tema o la situación de la cuarentena? ¿Cómo lo vives en familia? Allá en casa tranquilo. ¿Qué te ha permitido realizar estos días de cuarentena y de quedarse en casa? Porque es algo que evidentemente ha tocado a todo el mundo. Sí, no, totalmente. Lo que realmente me ha dejado es la posibilidad de compartir con la familia durante mucho tiempo, cosa que a veces no valoramos por el día a día. Sé que suena trillado, pero en nuestro caso, cuando nos toca hacer coberturas largas, son muchos días sin estar con la familia. La cobertura del Mundial de Rusia fueron 40 días, la de Brasil en Copa América fueron 33 días, entonces el tener la posibilidad, si bien no es periódico, sino una vez al año o un par de veces al año, el tener la oportunidad de estar tanto tiempo compartiendo en familia, evidentemente es bueno, ¿no? Es tratar de aprovechar los momentos, sobre todo mi esposo y yo, que tenemos 2 hijos pequeños, la posibilidad de vivir con ellos momentos que seguramente cuando estén grandes seguramente recordaremos, ¿no? Y tomando todas las prevenciones posibles. Aquí nosotros no salimos, la cuarentena no es obligatoria, la cuarentena es prácticamente de cada quien, es independiente, está cerrado todo. Evidentemente aquí los negocios que no son esenciales, nos toca salir cada 10 días, cada una vez por semana a reponer cosas en el supermercado con todas las medidas tomadas posibles y esperando que termine de pasar esto y más allá de aprender también vienen un par de proyectos personales un proyecto personal y un proyecto en conjunto que seguramente estaremos compartiendo con ustedes en los próximos días. Carlitos, y hablando precisamente de momentos y de decisiones personales, una de las decisiones personales que tomaste en tu vida fue la de ingresar al mundo de la comunicación, que vaya que nos deja momentos, ¿no? ¿Cómo fue el inicio de Carlitos Suárez como comunicador, como periodista? Mira, bro, fue bastante particular. Yo desde niño siempre tenía la idea y la ilusión de ser periodista deportivo. De hecho, mi papá, cuando me buscaba en el colegio, yo estudié en el colegio Santo Tomás de Aquino en Caracas, cuando mi papá me buscaba, yo le leía en ese momento, en Venezuela habían diarios diurnos y había un diario vespertino que era El Mundo. A esa hora, a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, cuando mi papá me buscaba al colegio,
yo teníamos ese diario deportivo en el carro, y recuerdo que empezaba yo, mientras mi papá manejaba, a leerle todos los resultados del béisbol de las grandes ligas, del fútbol italiano, del fútbol español, del fútbol venezolano, las tablas, y empecé a aprender de otros deportes y empecé a tener una pasión por el deporte y por el periodismo deportivo muy importante. Así quizás inició mi pasión, evidentemente como muchos, yendo al estadio, apoyar a los Leones del Caracas, o en su momento el Caracas Fútbol Club y a la selección de Venezuela, que teníamos posibilidad de verla en Caracas jugar en el estadio Brígido Iriarte, pero ese fue el punto de lanza para poder empezar a tener interés, ¿no? Luego de mi paso por la universidad, tuve la fortuna de estar en un curso que organizaba Daniel Chapela y Edgardo Broner, de periodismo deportivo en la Universidad Simón Bolívar. Allí tuvimos la oportunidad de coincidir con Tony Kerky, con Octavio Sazo, con Augusto Cárdenas, con muchos periodistas que se estaban formando. Y en ese momento conocí una persona clave en mi carrera, Fabiola, una periodista muy importante en su momento en Venezuela, que también estaba estudiando, trabajaba en Radio Deporte. Estábamos a meses de que empezara el Mundial de Francia 98. Y en ese momento me dijo, mira, están buscando un asistente de producción, un utilero, un 4x4, un todero dentro de la emisora para que nos ayude en las transmisiones. Si te interesa, mira, es pago, van a pagar muy poco, es prácticamente una pasantía, pero yo creo que puede ser una buena oportunidad. Y evidentemente no lo dudé. Fui, me reuní con la familia Fuenmayor, precisamente con Carlota, que es y fue docente por muchos años en la Universidad Católica Andrés Bello, y a partir de allí tuve mi primera experiencia, una experiencia con personajes muy importantes, con Franco Pascuso, con el Pollo Sandoval, con Richard Méndez, con Alfredo Mesa, con grandes periodistas que transmitieron ese Mundial de Francia 98 conmigo como asistente de producción. Esa fue mi primera gran oportunidad en el periodismo deportivo. Bien, Carlitos, y bueno, ya lo hablabas, ¿no? De tu primera experiencia en este mundo del periodismo deportivo, ¿no? Pero partiendo de esa primera experiencia, y como es lógico, se generó ese efecto dominó que te empezó a abrir diferentes puertas, ¿no? Diferentes oportunidades para dar saltos importantes, ¿no? Dentro de los medios de comunicación en Venezuela. Cuéntanos cómo a partir de esa primera oportunidad eso te terminó por abrir otras puertas y ya empezar a profesionalizarte aún mucho más, ¿no? Dentro de los medios de comunicación. Sí, seguro. Me abrió muchísimo las puertas porque tuve la oportunidad de conocer a grandes periodistas, a futbolistas, a gente del medio, ¿no? Allí tuve la posibilidad de compartir con Richard Méndez. Richard tenía un programa de radio en Radio Deporte los domingos. A veces me invitaba para que yo lo ayudara. Y justo la primera oportunidad llegó de la mano de Richard, ya al aire. Richard era el narrador oficial del Deportivo Italchacao en Venezuela. Empecé con él haciendo entrevistas al final del partido, a Cristian Cáceres, a Leopoldo Jiménez, a los jugadores del fútbol venezolano. No iba todos los domingos, pero una vez al mes tenía esa posibilidad. Luego se empezaron a abrir otras puertas, crecí, me convertí en comentarista del circuito junto con Richard, y luego llegó la puerta de trabajar en Radio Caracas Radio junto a Edgardo Broner, Daniel Chapela y Octavio Sazo. Allí aprendí muchísimo porque fui productor y tenía alguna oportunidad también de salir al aire y de hablar de fútbol internacional con ellos, también de grabar notas en el Brígido Iriarte y ponerlas, ¿no? Entrevistas al Pájaro Vera, a muchos jugadores del fútbol venezolano, y a la vez producir el programa. Y luego llegó, como tú bien dices, un efecto dominó, la posibilidad de integrar, gracias a Francisco Blavia, el circuito deportivo Unión Radio en el año 2002, justamente cuando el Mundial de Japón y Corea. Fue muy curioso porque, y creo que fue la oportunidad más importante que yo puedo pensar, o la que me terminó de abrir todas las puertas, ¿no? Porque era el Mundial de Japón y Corea 2002, un mundial muy complicado para la radio, ¿no? Por los horarios. Quizás el mejor horario era el de las 7 de la mañana, que era la gente yendo al colegio y al trabajo, que podían escuchar los partidos, pero los partidos a las 12 de la noche, 2 de la mañana o a las 5 de la mañana eran completamente difíciles, ¿no? Para que la gente en radio además los escuchara, porque seguramente
obviamente mucha gente que lo veía lo hacía en su casa, ¿no? A esa hora estaban en casa. Pero les comento que esa creo que fue mi primera gran oportunidad, porque cuando yo llegué a esa entrevista en Unión Radio, lo primero que me dice Luis Núñez, el jefe, el director de la radio, es: mira, aquí eres el último de todos, aquí hay grandes narradores y grandes comentaristas, todos trabajan en televisión, todos van a hacer el mundial, pero también van a hacer el mundial conmigo. Entonces tú tienes una oportunidad de oro, de aprovechar y aprender de cada uno de ellos. Y yo creo que vas a hacer pocos juegos, pero si ellos los utilicen más en Meridiano en ese momento, en Venevisión o en RCTV, seguramente tus oportunidades, y si lo haces bien, van a ir creciendo. Y así fue. La verdad, eso fue, creo que lo que más me impresionó, trabajar con gente que yo admiraba por televisión, Turi Agüero, entre otros, y trabajar con ellos, y yo ser el que menos experiencia tenía, fue muy curioso por eso, ¿no? Porque ellos empezaron a tener problemas para poder hacer partidos en radio. No todos los grandes talentos siempre estaban ocupados en la televisión, y empecé a crecer yo y empecé a tener, no sé, a mí me habían ofrecido hacer 5 o 6 partidos en ese mundial. Terminé transmitiendo 32, incluido la final del mundial del 2002. Entonces eso para mí fue inolvidable, y a partir de allí, chicos, se me abrieron muchas puertas en Unión Radio, en la Mega terminó el mundial y yo me quedé sin trabajo. Entonces empecé a trabajar como productor de un programa muy conocido en Venezuela, de Igona y Elena Quintana, Las Boconas, de mucha tradición. Fui el productor de ese programa sin tener idea de humor. Me ayudó un amigo de la universidad a conseguir el trabajo porque estaba realmente desesperado en una situación económica complicada. Y luego de hacer ese programa, hubo la posibilidad, junto con Oscar Prieto, de lanzar el noticiero de deportes en la Mega llamado 107% Deportes. Y allí empezamos a crecer. La Mega, ya lo saben ustedes, lo que es y lo que era en Venezuela, me abrió muchas puertas. Vino el programa La Caimanera con Enrique Lazo, crecer transmitiendo los partidos de la Vinotinto en Deportes Unión Radio. Y bueno, de allí, chicos, pudiera estar todo el programa contándoles, pero no me quiero extender. Llegó la posibilidad de trabajar por primera vez en televisión, en Puma Televisión. Puma Televisión transmitió la Copa América del 2004 y sucedió algo similar a lo que me pasó en la radio en el 2002. En ese momento, los demás canales tenían los derechos también de la Copa América, pero la Copa América regionalmente en Caracas se transmitía en Puma Televisión, y los talentos de Unión Radio todos estaban comprometidos con otros canales. Yo era el único que no estaba en televisión, y me dieron la posibilidad, junto a Jaime Ricardo Gómez, Jesús García Regalado y otros periodistas, de hacer esa Copa América del 2004. Y fue curioso, me gradué en televisión, en una televisión que jamás había hecho deportes, porque Puma TV era un canal de video, y no tenía ni idea de cómo producir. Terminé siendo cámara, productor, director, nos tocó hacer de todo. Y lo más bonito fue que al día siguiente de terminar mi experiencia, mi primera experiencia de televisión en Puma, recibí una llamada de Armando de Armas y de Meridiano Televisión, que me querían firmar, me querían utilizar para los Juegos Olímpicos de Sydney, que fue mi primera gran oportunidad en Meridiano. Y bueno, y a partir de allí hubo grandes posibilidades de trabajar con Meridiano hasta el año 2007, justo después de la Copa América. Llegó mi posibilidad para firmar con DirecTV. Estuve en DirecTV en Caracas en 6 meses, transmitiendo la liga inglesa y transmitiendo el fútbol español. Y luego de 6 meses llegó mi posibilidad para ir a España, trabajar como corresponsal en España de la mano de DirecTV, venir a los Estados Unidos en el 2011 después de 4 años, y trabajar en Los Ángeles un par de años en DirecTV, transmitiendo NBA y béisbol de grandes ligas. Y luego llegó la posibilidad de mudarme a la ciudad de Miami en el 2013, donde, bueno, desde ese momento estoy con DirecTV cumpliendo labores, ¿no? Carlitos, y entre tantos nombres, empresas y anécdotas que vienes contando, prácticamente te faltó solo Vale TV en Venezuela. Así que se podría decir que fuiste profeta en tu tierra, algo que no todos logran. Y ahora también perteneces a esos
foráneos que le abren la puerta a sus compatriotas o a sus paisanos. Y vaya, ¿de qué manera? Porque no solamente lo haces en una disciplina, algo que no es del todo particular. ¿Cómo hace Carlitos Suárez para estar en un medio tan grande como DirecTV, hablando de difusión, y al mismo tiempo especializarse en más de una disciplina que no es lo común dentro del periodismo deportivo, por lo menos no al momento de estar en una pantalla? No, seguro, me ha tocado prepararme. Son las oportunidades. Mira, yo tuve una oportunidad en Venezuela mientras estaba en el año 2006 de irme a ESPN. ESPN, cuando fue a buscar a Richard y a Tony, en su momento, que fueron los dos primeros venezolanos que llegaron a ESPN, el primero fue Tony. Bueno, había estado antes, por supuesto, Carolina Guillén, que ya había estado desde Buenos Aires. En el año 2006 vinieron y fue muy curioso porque al terminar la entrevista y el casting me dijeron que el puesto era mío. Me dijeron, te vas a México, eres tú el que vas a estar. Y la persona que me hizo ese casting me dijo, el único problema es que te tengo muy identificado con el fútbol. En ese momento en Venezuela yo solamente trabajaba en el fútbol. Me dedicaba al fútbol, no había tenido posibilidad en Venezuela de trabajar en otros deportes, a pesar de que me gustaban, ¿no? De que era muy fanático del béisbol y muy fanático del baloncesto, e incluso del tenis, pero no había tenido oportunidad de creerlo. Como tú bien lo dices, quizás en Venezuela era un tema tabú, ¿no? Imaginarse un periodista de fútbol haciendo béisbol y viceversa, y todavía hay gente que no le gusta o no lo asocia o no lo entiende, ¿no? Bueno, en ese momento me hacen una pregunta final y la pregunta final fue, si tú fueras venezolano televidente y te gustaría ver un venezolano en ESPN, ¿te gustaría que solo hablara de fútbol o te gustaría que hablara de otros deportes? Y yo creo que ahí me mandé a matar, ¿no? Como decimos nosotros, porque dije, no, realmente creo que me gustaría que hablara de otros deportes. Bueno, ahí quedé prácticamente eliminado, ¿no? Como si fuera un reality, porque claramente ellos eso era lo que estaban buscando y consiguieron en Tony, que era un tipo muy preparado, que venía creciendo mucho, sobre todo tenía gran experiencia en noticiero y de manejar otros deportes, a la figura ideal. Y bueno, lo que se ha convertido Tony, que ha sido uno de nuestros grandes referentes, ¿no? Primero en México y ahora en los Estados Unidos, haciendo host y siendo una de las mejores anclas deportivas que tenemos en el exterior. Entonces fue curioso porque yo me quedé con eso, ¿no? Me quedé con esa rabia de que me dijeron, mira, eres periodista de un solo deporte y no me sirve. Y así lo veía en ESPN. No es algo que creo que los que estábamos equivocados éramos nosotros, que estábamos tan identificados con un solo deporte. Y a partir de allí me di la tarea de especializarme, de aprender. Todos los días aprendo, todos los días me especializo. Está claro que mi fuerte y mi carrera está basada en el fútbol, pero que el baloncesto y el béisbol son deportes que siempre he seguido, en los que me gusta estar al día. Cada día aprendo más y trato de prepararme lo mejor posible para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Evidentemente, yo creo que aquí siempre es un tema de no solamente el conocimiento que tengas, sino la forma que tengas de comunicarlo, porque por algo somos comunicadores. Y fíjate que cuando estuve en España, en el año 2013, estuve en España hasta el 2011 estuve en España. Y en un viaje a Estados Unidos con uno de mis jefes en DirecTV, me dijo, hay una posibilidad de que te vengas a Estados Unidos, pero necesito que dejes el trabajo de corresponsal en España y que hagas béisbol de grandes ligas, y que hagas baloncesto de la NBA. Yo nunca lo había hecho, pero me estaba preparando para ese momento. Me acordé de aquella entrevista con ESPN y dije, sin dudarlo, le dije, por supuesto, te hago hasta bolas criollas, lo que venga. En ese momento, y a partir de allí llegó la oportunidad. Me llegó la oportunidad de venirme a los Estados Unidos. Fue gracias a eso, al poder tener la posibilidad de hacer otros deportes, porque incluso en Los Ángeles hacíamos muy poco fútbol y mucha NBA y mucho béisbol de grandes ligas en esa época. Carlitos, no, atajar ahí lo que venías diciendo con lo que terminaste de cerrar, ¿no? Porque de algún modo eso significó, o eso habla del crecimiento y la expansión de DirecTV en todo el continente a nivel de transmisiones deportivas, ¿no? Y yo recuerdo que para mediados de año 2008, 2007,
fuiste de los primeros en DirecTV Sport en Venezuela de transmitir, como ya lo decías, Liga Española y Premier League. Recuerdo transmisiones que llegabas a compartir con Bruno Bay, ¿no? Un gran amigo y colega tuyo que aún lo siguen siendo y comparten, ¿no? En programación en DirecTV. Pero te quería preguntar, era, ¿cómo viviste desde adentro ese crecimiento y expansión de DirecTV a tal punto que eres una de las caras venezolanas que nos representa en DirecTV? Formas parte de Fútbol Total, que es un producto gigantesco, ¿no? en Latinoamérica, y que aparte de eso te ha abierto puertas para cubrir mundiales. Fuiste en su momento corresponsal también en España, compartir vivencias con periodistas de alta talla como Pablo Giraldo, Juan Pablo Varsky, Alex Candal, Fernando Petrocelli. ¿Cómo vives o cómo viviste, ¿no? ¿Cómo ves ese crecimiento de DirecTV Sport a tal punto que, bueno, es sin lugar a dudas hoy en día el líder de transmisiones deportivas en todo el continente? La verdad que un sueño. Siempre, cuando llegó la primera oportunidad con DirecTV fue justamente en el año 2006. Yo estaba en Meridiano, termina el Mundial de Alemania, DirecTV compra los derechos del fútbol español, deja Meridiano sin el fútbol español, que es cuando empezamos a transmitir Premier en Meridiano, y me llaman. Y me llaman para integrarme ya a DirecTV. Y como venía la Copa América en Venezuela, yo lo que le pedí a la persona que me contactó fue: mira, es una oportunidad irrechazable, pero viene la Copa América en mi país, yo la quiero hacer, Meridiano tiene los derechos, yo voy a tener una gran posibilidad allí y me gustaría cerrar mi ciclo en Meridiano allí. Y si hay posibilidades de que me esperes un año, yo termino la Copa América y al día siguiente renuncio a Meridiano y me voy a DirecTV, y así pasó. Y cuando arrancó DirecTV, que tuvimos esa posibilidad en Venezuela, con Jesús Eduardo Costa, con Daniel Chapela, que transmitíamos los partidos, y luego, por supuesto, lo que tú decías, compartir con grandes talentos, no nos imaginábamos el nivel de crecimiento que iba a tener DirecTV. Yo estuve esos 6 meses, luego me tocó ir a España y trabajar con Alex como corresponsal. Venía creciendo mucho, tuvimos la posibilidad de ir a muchos clásicos, transmitir desde los estadios, desde lo lejos. Nosotros veíamos el crecimiento de Fútbol Total, que en ese momento lo manejaba Juan Pablo Varsky, y justo cuando yo me voy en el año 2011 a Estados Unidos, Alex se queda solo. Alex y Pablo empiezan a darle un vuelco a Fútbol Total y cambió por completo, ¿no? DirecTV ya era un monstruo en cuanto a derechos deportivos, pero en cuanto, como tú bien dices, producción de programas y lo que significaba Fútbol Total, fue tremendo. Es cierto que nosotros en ese año, o en esos años mozos, como ellos siempre llaman, de Fútbol Total, no tuvimos la posibilidad de participar. Estábamos completamente alejados de eso, ¿no? Éramos Bruno y yo, Francisco en su momento, trabajando desde Los Ángeles haciendo otra cosa, que era NBA y baloncesto y poco de fútbol. Y luego se dio la posibilidad de integrar un grupo de profesionales con los que ya algunos habíamos trabajado, con Milena, con quien yo tuve la oportunidad de trabajar, con Petrocelli, al que lo conozco desde mis coberturas de la Vinotinto, pero con los periodistas internacionales, ¿no? Con Juan Pablo, ya había tenido la posibilidad de hacer algún clásico con Juan Pablo y con Pablo desde España, hicimos varios, pero el compartir día a día en Fútbol Total creo que es una de las mejores cosas que nos ha pasado, ¿no? Nos ha revitalizado, así como ha tenido un crecimiento total, un crecimiento muy grande. Fútbol Total en la pantalla en Venezuela, para nosotros los periodistas es lo mismo. Nosotros lo hemos disfrutado muchísimo, muchísimo. No saben cómo disfrutamos nosotros Fútbol Total. Si ustedes lo disfrutan, créanme que nosotros lo disfrutamos más. Y te lo digo no solamente por mí, sino por mis compañeros. Y bueno, para mí ha sido un honor compartir con todos ellos y con tantos personajes en DirecTV, tanto en Copas del Mundo como en Eurocopas e incluso Copa América. Carlitos, y mencionabas algo muy importante, que es el monstruo que significa DirecTV a nivel de derechos deportivos. Pero muchas veces, a pesar de tener esos derechos, no se asegura digamos, el éxito al momento de transmitirlos. Pero esa unión, esa chispa latina, por llamarlo de alguna manera, permitió que DirecTV se pudiera expandir a niveles inimaginables. ¿Cuál considera que fue el principal aporte de ese grupo de venezolanos que hacían vida en el naciente DirecTV y hoy en día el legado que dejaron y que siguen dejando? Porque todavía tenemos monstruos allí, como es el caso de Petrocelli, por nombrar a uno.
Sí, Fernando y Milena fueron clave, porque justamente cuando Fernando y Milena llegan a Buenos Aires, muy jóvenes, nosotros estábamos en España, Alex y yo, y quizás la pantalla que tenían ellos o la exposición que tenían ellos no era la que teníamos nosotros como corresponsales en España. Nosotros salíamos haciendo entrevistas, no existía todavía el noticiero, había muy poco, nosotros generábamos mucho material, pero era material que duraba 5 minutos en pantalla, previas de partidos, que mucha gente no ve las previas de los partidos, y muy pocos sabían de lo que estábamos haciendo, y ellos tenían esa posición allí en fútbol local, primero con Barsky y luego con Pablo, ¿no? No, fue fundamental, creo que ellos, lo que hicieron ellos, además que no le pasaron bien en sus primeros años en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad complicada, como todo, ¿no? Como todo inmigrante, lejos de su familia y con otro tipo de producción, ¿no? Otra forma de trabajar, que quizás no es la misma con la que nosotros nos criamos. Además que la experiencia de Fernando, por ejemplo, en televisión, era muy poca en Venezuela. Milena había tenido alguna posibilidad y también en radio, pero también, y lo soltaron a los Leones, porque ustedes saben lo que es la producción de la televisión deportiva en Argentina, ¿no? Ya nosotros muchos crecimos viendo Fox Sports en Argentina, y lo que hacían, bueno, esto era más o menos algo similar, sin duda alguna, muy valioso para que también, bueno, por supuesto Alex, que ya tenía toda su experiencia de Venezuela en el Canal 8 y en Meridiano, también aportara, ¿no? Creo que ha sido clave clave y sobre todo ha sido muy bueno que en el sur se hayan dado cuenta de que los periodistas venezolanos están preparados, que pueden hacer el trabajo y que no se hayan casado solo con ellos, porque quizás teníamos esa imagen nosotros de que DirecTV era muy excesivamente argentino y que no había posibilidades ni para los venezolanos, los ecuatorianos, los colombianos, los peruanos, y fíjate que hoy eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Bien, Carlitos, bueno, es momento ahora de abrirnos lo que es nuestro primer segmento de este episodio, de nuestro podcast de Minuto y Resultados 2.0. Este segmento lo denominamos Fútbol a un solo toque y te explico en qué consiste. Es un formato de preguntas ping-pong que te voy a realizar y tú vas a responderme con lo primero que se tenga en mente o, bueno, como lo desees responder. ¿Está bien? Perfecto. Son 10 preguntas. Vamos con la primera. Bueno, te anticipo que puedes contextualizarlo como tú quieras, fútbol internacional, fútbol nacional, como mejor te parezca. Vamos con la primera pregunta. ¿Mejor jugador que viste? Messi. ¿Mejor partido que hiciste? Uf. Hice muchos partidos muy buenos. ¿Como comentarista o como...? Sí, como comentarista, sí. O como corresponsal, bueno. Uy, no, son muchos partidos. Pues te puedo decir el que más disfruté, el 3-0 de Venezuela en el centenario de Montevideo en el año 2004 para Deportes Unión Radio. Seguro que sin duda es. Qué momento aquel. ¿Mejor compañero de transmisión? Muchos, la verdad, muchísimos, son muchos. No te podría decir uno solo porque me ha tocado trabajar con bastantes, pero bueno, si tengo que escoger a uno, porque quizás es con quien más he trabajado y con el que tengo más dinamismo a la hora de trabajar, es con Bruno Vain, probablemente que sea el número uno, pero tengo muchísimos que son muy buenos compañeros también. ¿Mejor entrevista que has realizado? Dani Alves, en Barcelona, sin duda. Nos sentamos a hablar 15 minutos y justamente como la entrevista que me están haciendo ustedes. La idea era que fuera corto y nos extendimos a hablar media hora, 40 minutos. Muy bien. ¿Mejor cobertura que hayas realizado? El Mundial de Rusia 2018, sin duda alguna. Para ti, ¿cuál ha sido el campeón de la Premier League más dominante? El campeón de la Premier League más dominante, el del año pasado, el Manchester City del año pasado. Muy bien. ¿Algún evento que te falte por cubrir? Los Juegos Olímpicos. A pesar de que no soy apasionado de los Juegos Olímpicos, los he cubierto en estudio, pero nunca en vivo. El Mundial de Fútbol ya había tenido la posibilidad de hacerlo en Venezuela, en Meridiano, pero nunca había estado en un Mundial de Fútbol. Incluso había estado antes el Mundial Juvenil, que fue el de Egipto de Venezuela 2009.
con Salomón Rondón, Farías y compañía, pero nunca había tenido la posibilidad de estar en sitio en un mundial. Me llegó tarde, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Para aprovechar una oportunidad como esa. Ya había hecho mundiales en Venezuela, pero nunca en vivo. Y Juegos Olímpicos he hecho, pero no he tenido la posibilidad nunca de estar en unos Juegos Olímpicos. Y por lo que me cuentan, dicen que es una gran experiencia, así que sin duda son los Juegos Olímpicos. Así es, Carlitos. Un profesional que consideres que te enseñó mucho. Un profesional que considero que me enseña mucho son varios, pero yo creo que Alex Canal me enseñó muchísimo. Bien, bien. El mejor fichaje que recuerdes en la Premier League. Mejor fichaje que recuerdo en la Premier League, el de Salomón Rondón, sin duda. Muy bien, y ya la última, la entrevista que te falta por hacer. Me falta hacer, mira, la verdad, que quizás la entrevista con uno de mis ídolos como futbolista, como es Ronaldo Nazario Lima. Creo que esa es una de las que me falta por hacer, evidentemente. Muy bien, Carlitos. Bueno, esto fue un fútbol a un solo toque, devolviendo la pelota de primera, no sin dudar mucho, a pesar de que algunas preguntas, bueno, te pusimos a pensar, pero igual hiciste el trabajo, fuiste prolijo en lo que se te pidió devolverle a un solo toque. Muchas gracias, chicos. Bueno, ahora vamos a arrancarnos entonces o continuar, mejor dicho, con nuestro segundo bloque, este gran conversatorio con Carlos Suárez. Y bueno, Álvaro, te doy aquí el pase de la pelota. Carlitos, una de las cosas que mencionabas en nuestra dinámica sobre la posibilidad de cubrir Juegos Olímpicos, lo hacías indicando que bueno, que debe ser un evento impresionante, una experiencia inolvidable. Y hablando de experiencias inolvidables, tienes la del Mundial del 2018, que cada vez que uno busca de ti o te escuchas por ahí hablando, lo dices pues con especial cariño. ¿Qué lo hizo inolvidable? ¿Qué fue lo que marcó a Carlitos Suárez con ese Mundial? Yo creo todo el grupo de trabajo con el que estuvimos, lo perfectamente que estaba coordinado todo por parte de la producción de DirecTV. Yo creo que eso me sorprendió. Ya yo había trabajado con Torneos, que es la productora que hace todo para DirecTV, con los productores argentinos. Ya había estado en una Eurocopa, ya había estado en una Copa América Centenario con ellos, pero creo que la logística del Mundial me impresionó. La forma de trabajar, por supuesto, más allá de eso, los estadios, la organización, la ciudad, Moscú, los viajes que tuvimos a otras ciudades, el poder transmitir un partido desde la cancha, creo que es lo más grande que me ha pasado, y eso no lo dije en la transmisión. Creo que la más importante fue esa, Brasil-Suiza en Rostov. Primera vez que tuve la posibilidad de hacer un partido, un mundial como comentarista, lo hice junto con Bruno, y creo que el partido salió también impecable. Creo que fue una muy bonita oportunidad, pero todo, el grupo humano, estábamos todos con el horario de nosotros, ¿no? Nunca nos adaptamos al horario ruso. Nos acostábamos entre las 3 de la mañana como temprano, o 4 de la mañana y las 6 de la mañana, trabajando todos los días. Dormíamos hasta las 11 o hasta las 12 del mediodía todos los días, y nos tuvimos que adaptar a un horario completamente distinto al que se vivía allí. Y bueno, funcionó, la logística funcionó. Creo que el trabajo que se hizo fue tremendo. Fue muy bueno el trabajo, y creo que le guardo particular cariño por eso, ¿no? Les contaba que yo empecé en el año 98, y si bien tuve la posibilidad de transmitir mundiales en Venezuela, nunca lo había hecho en cancha. Y teniendo la experiencia ya de haber hecho otros eventos, Copa América, Eurocopa, eliminatorias, Libertadores, Champions, Liga, ese era el que me faltaba, y creo que es una de las cosas, como tú bien dices, que le guardo más cariño y me hace más feliz. Sin lugar a dudas que, bueno, transmitir y cubrir un mundial de fútbol para un periodista deportivo es uno de los eventos cumbres, ¿no? Dentro de la carrera que uno lleva, ¿no? Pero tomando en cuenta lo que decías del tema de la organización del Mundial de Rusia 2018 que te impresionó y nos impresionó a todos, Carlitos,
debo preguntarte también por el tema de la Premier League, que es la liga con la que tú te has especializado, ¿no? Y eres una de los referentes dentro de DirecTV Sports al momento, ¿no? De hablar sobre la Premier League. ¿En qué momento decidiste tú que querías especializarte en la Premier, o fue una decisión del propio canal de que te fueras por la Premier, o fue algo personal? No, sabes que ya yo había tenido o sea, es una decisión de la empresa, evidentemente. Si mañana compran la Bundesliga, me intentaré convertir en especialista en la Bundesliga. Y lo mismo sucederá si llegan a comprar el calcio o el evento que hagan. Uno tiene que adaptarse a las decisiones que haga el canal, ¿no? Yo creo que la oportunidad fue en Venezuela, justamente como te decía, en el año 2006, cuando Meridiano empezó a transmitir la Premier League, y junto con Carlos Mauricio Ramírez empezamos a hacer los partidos de la Premier. Ya a mí me enganchó y me cautivó esa liga, ¿no? Ya tenía algo distinto. Yo venía muy acostumbrado a hacer fútbol español en Meridiano, y de seguirlo muchos años en Venezuela a través del Canal 8, pero la Premier era otra cosa, otro animal, y justo llego a Venezuela a transmitir en Venezuela con DirecTV la Premier los 6 meses antes de irme a España, y la disfruté muchísimo. De hecho, era el encargado de hacer el programa La Previa y el Post de la Premier League, que era un programa, no el que salió en los últimos 6 años, no que hacíamos con Bruno y Luis Fernando, sino era un programa que hacíamos durante 6 meses en Venezuela. Era un voiceover donde traducíamos todo el libreto de la Premier League, y ya a mí me fascinaba lo que era el producto de la Premier. Y luego tuve la fortuna de que cuando llegué a Miami, la primera decisión era que DirecTV había comprado la Premier League por las próximas 3 temporadas, al final fueron 6, y se iba a producir en Miami como producción principal, y en Buenos Aires se iba a producir como opción secundaria. Ya en Buenos Aires se producía la liga, y nos dieron esa oportunidad a nosotros, y creo que ahí fue donde más nos enfocamos en especializarnos, en seguir canales ingleses, periodistas ingleses, ver el fútbol de otra manera como se vive en Inglaterra, ese intercambio constante de información que creo que nos hizo identificarnos tanto con una liga a la que siempre le voy a tener muchísimo cariño, pase lo que pase, porque hoy no la tenemos, no tenemos los derechos, pero quién sabe, si en algún momento vuelven a llegar, siempre le vamos a guardar muchísimo cariño, porque hubo la oportunidad de crecer en eso, y tocas ese punto, y es muy bonito, porque cuando me ha tocado estar en eventos como el Mundial en Rusia o la Copa América en Brasil, incluso en partidos aquí de selecciones, me he encontrado con jugadores, con periodistas, con exjugadores, e incluso con técnicos que me asocian a la Premier League. Me dicen, yo me despierto los fines de semana y tengo que tener DirecTV para ver la Premier, y me recuerdan más por mi trabajo en la Premier League que por otra de las cosas que he hecho en mi carrera. Carlitos, y así como en su momento Daniel Chapela se va a España y vive muy de cerca todo el fenómeno Arango, tú estás en la Premier y te toca, hasta por un tema de gusto propio, vivir de cerca la llegada de Salomón a una liga competitiva como la Premier, y además jugar al mando de un histórico de la Premier por su paso por el Liverpool, como lo es Benítez. ¿Cómo fue ese proceso y esa coincidencia de, además de estar en un sitio que te gusta, poder tener, digamos, de cerca, a nivel informativo al menos, a un venezolano que también es histórico por ser el máximo goleador de la Vinotinto? No, seguro. De hecho, fíjate que cuando llega West Brom, y ya lo tenemos en la Premier, ya teníamos los derechos en DirecTV de la Premier League cuando llega West Brom. Y una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo, o que bueno, era que a mí me ponían a hacer los fines de semana 1 o 2 partidos, a veces hasta 3 partidos. Nunca los jefes nos dan a escoger a nosotros los partidos, los manejan en producción, pero yo a los productores y al productor general le dije, puedes ponerme a hacer el mejor partido o el peor partido, pero lo que si está en tus manos, o si no coincide con otro partido que ya me tenías asignado, yo quiero hacer todos los partidos de Salomón Rondón. No solamente los quiero comentar, sino que los quiero disfrutar como televidente. A Salomón lo conozco desde que jugaba el fútbol venezolano en el Aragua. Al llegar a su primer mundial, fue mi primer mundial también para mí, ese mundial de Egipto, y verlo hacer goles. Es un jugador que le tengo muchísimo cariño, y fue una oportunidad única el poder transmitir esos partidos, como tú bien dices.
tuve la fortuna de que durante esa época en DirecTV teníamos los derechos, y tanto en West Brom como en Newcastle nos tocó vivir esa etapa gloriosa. La verdad, era muy bonito hacer los partidos de Liverpool, del Manchester United, del Chelsea, del Arsenal, de todos los equipos grandes. Pero los de Salomón Rondón para mí tenían otro color, así sean para muchos partidos malos, ¿no? Para muchos, un West Bromwich frente al West Ham no es un partido atractivo. Bueno, para mí lo era, porque era la oportunidad de ver a Salomón, ¿no? Carlitos, y aprovechar el tema, ¿no? Ya que estamos hablando de la Premier y los venezolanos, ¿no? El caso de Salomón Rondón que ha hecho una importante trayectoria allí, preguntarte por algo que empezó a sonar en las últimas semanas, el caso de la posibilidad o la llegada de Jefferson Soteldo al fútbol inglés, al Everton. ¿Consideras que Jefferson, de concretarse eso o de poder ser cierto ese rumor, tendría cabida dentro del fútbol inglés? Más allá de que, bueno, sabemos que Salo sí tuvo un importante paso, pero un jugador del estilo y perfil de Jefferson podría tener cabida en un fútbol como el inglés. Yo creo que sí, pero ¿sabes qué pasa? En el fútbol inglés no triunfan todos, es un fútbol muy complicado. Mira, en el fútbol inglés yo pongo siempre 3 grandes ejemplos. Y bueno, en realidad 2, porque el tercero que te voy a decir quizás sufrió muchas lesiones y es mezquino hablar de él, de un fracaso, ¿no? Que fue Falcao y su paso por Manchester United y Chelsea, ¿no? Un jugadorazo, pero que no pudo por las lesiones. Pero Hernán Crespo y Juan Sebastián Verón fueron jugadores que la rompieron en Italia, y en Inglaterra no pudieron. Lo mismo le pasó a Shevchenko. Yo creo que es un fútbol distinto, es un fútbol en el que el físico juega mucho. Yo no sé si Jefferson, que tiene muchísima calidad, está para jugar en el fútbol inglés. Si a mí me preguntas, yo creo que para poder llegar, y yo siempre pongo el ejemplo de Salomón Rondón, porque Salomón llegó jugando segunda en España para luego ir a Málaga. Cuando dejó Málaga se fue a un equipo pequeño en Rusia para luego ir al grande de Rusia. Primero fue el West Brom y luego terminó yendo a Newcastle. Entonces, creo que si yo fuera el agente de Jefferson, y obviamente el dinero de la Premier es variante, pero si las ofertas económicas fueran igual, yo creo que España sería un mejor mercado para Jefferson. Para empezar en Europa, creo que antes de llegar a la Premier, eso pasa mucho. Muchos jugadores llegan con gran cartera de la Premier y la Premier no es fácil. La Premier es muy física y no todos triunfan en la Premier. Entonces, me gustaría, por supuesto que me gustaría. ¿Tiene la calidad? Tiene la calidad. Pero yo creo que por su juventud y por su estilo de juego, hoy creo que el primer salto a Europa lo haría otro equipo, lo haría otra liga que no fuera la liga inglesa. Y si es la liga española, mejor aún, evidentemente. Carlitos, y hablando justamente de esa difícil adaptación, incluso de figuras más que hechas a nivel mundial, no podemos olvidarnos de Peñaranda, otro vinotinto que, si bien no ha tenido actividad en la Premier, pertenece a un club de la Premier, pero que no ha podido terminar de explotar en Europa, y precisamente su mejor momento lo vivió en la Liga Española, la que tú recomiendas para un driblador de primer nivel como lo de Jefferson Soteldo. Tú que has estado de cerca en la Premier, ¿qué has podido ver en el caso Peñaranda, y cuál crees que puede ser el motivo de ese estancamiento que ha tenido el jugador, que no ha podido ni siquiera repuntar o retomar aquel gran nivel en ligas un poco más pequeñas como la belga? Mira, sabes que con Alberto ha habido muchos rumores alrededor de indisciplina y de su vida personal, del cual yo la verdad no tengo ninguna certeza ni ninguna información que puedo confirmar, pero sí te puedo decir que he tenido la suerte de hablar con muchos técnicos de fútbol, con muchos representantes de futbolistas, y hay algo que me dejó una charla con Juan Mata Padre, que es uno de los representantes de Salomón Rondón, que me dijo: Alberto Peñaranda es el talento más grande que tiene el fútbol venezolano, y creo que por lo menos en los últimos años no va a haber un jugador tan talentoso como Alberto. Y ya nosotros vimos, como tú bien dices, lo que hizo Alberto en España.
Claro, Peñaranda la rompió en el fútbol español. Mira, y por eso lo compró el conjunto de Watford, porque es un jugador de muchísimo talento. Creo que el fútbol inglés no es el mejor fútbol para él. Como te digo, yo no conozco la parte extradeportiva y todo lo que se habla del tema disciplina, que es quizás junto a las lesiones lo que le ha jugado en contra a Alberto en el fútbol inglés. Y creo que la mejor opción es o volver a España o tratar de, incluso en América, en los Estados Unidos, en México, en otra liga de buen nivel, pueda recuperar su ritmo. Es lo más importante que necesita Peñaranda, es recuperar su ritmo. Y no estoy claro que por más talento que tenga, la sub-23 de Watford sea lo mejor para él. Yo creo que tenía una bonita oportunidad en Bélgica. La liga belga es una liga importante, tenía una bonita posibilidad de jugar todos los días y la desperdició. Insisto, no conozco las razones, pero bien sea por lesiones o por decisiones personales, el jugador dejó de pasar una bonita oportunidad. Peñaranda lo que necesita es jugar, y una vez juegue, seguir demostrando el talento que Juan Mata me dijo, es el mejor jugador venezolano de los últimos tiempos, pero evidentemente hay otras cosas que atentan contra él. Carlitos, no, preguntarte ya por el tema, hablando de la Premier como tal, pero ya en un contexto con lo que estamos viviendo actualmente con el tema de la pandemia del coronavirus, y bueno, se ha hablado en las últimas semanas de diferentes o posibles escenarios que se puedan llevar a cabo para tratar de darle un finiquito a lo que son estas ligas europeas, ¿no? Pero de tu opinión de quizás qué es lo más sano para las ligas europeas, en el caso concreto, si quieres, el tema de la Premier, ¿no? Sobre todo porque, bueno, hay un conflicto de intereses, tomando en cuenta, por ejemplo, el momento que está viviendo el Liverpool, que prácticamente es campeón, pero que aún todavía quedan jornadas por disputarse, por el tema de los cupos a ligas europeas, a torneos continentales o copas europeas, caso de la Champions, Europa League, y el tema de los ascensos y descensos, ¿no? ¿Qué consideras que debería ser el camino más sano que deben tomar las ligas europeas para tratar de darle un finiquito y que, bueno, traten de quedar todas las partes lo más contentas posibles en un contexto y una situación que, bueno, todavía no se sabe ni siquiera y no tenemos certeza de para cuándo podría retornar, entre comillas, la normalidad, ¿no?, al mundo? Mira, si te soy sincero, yo soy de los que piensa que se tiene que disputar la totalidad del campeonato en el momento en que tenga que hacerse. Si hay que posponer el inicio del campeonato que viene, si se tiene que jugar en septiembre, te estoy hablando porque mucha gente, y lo que se habla hoy es que se va a jugar en junio o en julio, y la Champions en agosto, estoy hablando del fútbol europeo. Pero si eso no es así, porque yo siento que también es bastante mezquino que se active todo un protocolo de pruebas para los deportistas y que esas pruebas se las nieguen al ciudadano común, y que la situación que estamos viviendo es realmente grave, que es mucho más importante que el deporte, que pasa en tercer lugar o a un cuarto lugar, por más de que una economía muy grande dependa de ella. Yo siento que sí se tiene que terminar, que sí se tiene que lo mejor es terminarlo en la cancha, que sería lo óptimo, que es cierto que es una situación especial y diferente, pero creo que en el momento que sea, si hay que hacerlo hasta final de año, que se haga a final de año. Yo modificaría el campeonato que viene o la temporada que viene en cualquiera de las ligas para que evidentemente pudieran tener la opción de jugar, ¿no? De jugar y de ganar, como tú dices, tus cupos para Europa, tus campeonatos, e incluso tu posibilidad de estar en el ascenso y en el descenso. Carlitos, y para continuar la entrevista, vamos a justamente, ahora que estamos hablando de decisiones difíciles, con el caso del coronavirus, tenemos un segmento que se puede asemejar un poco, se llama Balón Dividido. En este segmento te vamos a poner un total de 10 situaciones. Cada situación tiene 2 opciones. Tú deberías elegir una de ellas. Con los argumentos que tú quieras, quédate siempre con una de las 2 situaciones, de las 2 opciones que te vamos a poner en cada uno. ¿Vale? Perfecto. Ok, la primera. ¿Once titular o la Caimanera? La Caimanera, sin duda alguna. Muy bien. La segunda. ¿Era Páez o era Farías? Era Páez. Bien. La tercera. ¿En la cancha o en la cabina?
En la cancha siempre. Cuarta, Lampard o Gerrard. Gerard, siempre. La quinta, Mou o Pep. Pep. Y en la sexta, Manchester de Ferguson o el Liverpool de Klopp. Tomando en cuenta el pico más alto de ambos equipos. Claro. Para mí el Liverpool de Klopp, soy un enamorado del fútbol de Klopp. Muy bien. La séptima, Old Trafford o Anfield. Anfield, siempre. La octava, Cantona o Alan Shearer. Cantona. Personaje. Muy bien. La novena, el antiguo formato de la Premier o la actual Barclays Premier League. La actual siempre. Un producto hermoso. Bien, y ya para finalizar, probablemente la más complicada, DirecTV o Meridiano Televisión. Sí, es complicada porque en una crecí, en una me formé, pero ya pasé muchos más años trabajando en DirecTV que los que estuve en Meridiano, así que tengo que escoger a DirecTV. Muy bien, Carlitos, de esta manera termina el segmento de Balón Dividido y bueno, al mejor estilo de Gerrard, de tu elección, pues todas las tocaste y las ganaste sin ningún tipo de dudas, Carlitos. Carlos Vieira, ¿qué opinas de lo que hizo Carlitos en el segmento? No, totalmente, vestido como el mejor Gerrard del Liverpool, ganando todas esas pelotas divididas. Bueno, Carlitos, ya para entrar ya en la recta final de este episodio, de este podcast de Minuto y Resultados 2.0, bueno, seguimos en la temática del fútbol, pero bueno, ya hablando un poco más de lo que nos gusta y nos apasiona como nuestra selección Vinotinto, ¿no? Arrancar y preguntarte cómo viviste, cómo sentiste el tema de la selección de José Peseiro como el nuevo director técnico de la Vinotinto, tomando en cuenta todo lo que rodeó la llegada, ¿no?, del técnico portugués, desde la salida quizás un poco acalorada de Rafael Dudamel de la selección, luego la ola de rumores de los diferentes candidatos, ¿no?, de que podían dirigir a la selección, terminando con Jorge Sampaoli, que fue el que más sonaba, ¿no?, para la selección y que sin embargo, bueno, terminó decantándose por la elección de José Peseiro. Mira, sabes que con sorpresa, como muchos, se habló de Pekerman, se habló de Sampaoli y por primera vez en mucho tiempo creí en la Federación Venezolana de Fútbol y creí que finalmente iban a hacer las cosas bien, trayendo un técnico de esa trayectoria y que no iban a improvisar. Porque el otro día me hacían la misma pregunta en una entrevista y les voy a dar la misma respuesta. A ver, a José Peseiro no lo conozco, no lo conocía nadie, estoy seguro que no lo conocía ninguno de los que lo contrató. Él no conoce el fútbol sudamericano, él no conoce los rivales, no tiene experiencia en ellos y por supuesto tampoco conoce el fútbol de Venezuela. Ojalá sea el técnico que nos lleve a una Copa del Mundo, ojalá nos termine sorprendiendo su capacidad, porque para los clubes que ha dirigido y donde ha estado, creo que alguna experiencia y un buen currículum puede tener. Era lo que necesitábamos, no sé. Yo creo que el fútbol venezolano tiene técnicos venezolanos mejor preparados y que hubiesen sido una solución mucho mejor. A ver, si no querían traer a Pekerman o a Sampaoli como se especuló, quizás la mejor opción hubiese sido buscar a un técnico venezolano que estuviese capacitado para tomar la selección, y creo que hay muchos técnicos venezolanos capacitados, más capacitados que el señor José Peseiro. Pero bueno, hoy lo que queda es depositar el voto de confianza de que José Peseiro pueda hacer un buen trabajo. No estamos para apoyarlo, sino más bien para seguirlo y evaluar su trabajo. Ojalá pueda cumplir un buen papel. Yo en lo particular pienso que hay entrenadores venezolanos más capacitados, y sí, me sorprendió mucho porque pasamos de hablar de un proyecto que era el que tenía preparado el propio Jorge Sampaoli, según toda la información que nos mostró Fernando Petrocelli, y no fue así, ¿no? Creo que fue algo mezquino. Carlitos, y justamente en ese marco de la Vinotinto no podemos obviar que tenemos una de las mejores generaciones jóvenes, no solamente afuera, también acá, porque hay muchos valores de juventud y digamos nobles dentro de la Liga del Fútbol Venezolano,
y posiblemente Peseiro no está al tanto de todos ellos. Se hablaba de la posibilidad de involucrar venezolanos en el cuerpo técnico. ¿Cómo crees que debería funcionar esta nueva Vinotinto al mando de Peseiro, tomando en cuenta que justamente esa generación de relevo que llega a cada proceso ha sido muy complicada para involucrarse en la dinámica de la selección y siempre cuesta un poco ir dejando a esas figuras que pueden ser históricas pero que tal vez ya no llegarían para el Mundial? No, seguro. Ojalá pueda estar alguno de los entrenadores venezolanos que pueda incorporarse en el cuerpo técnico y ayudar a que esto suceda. Yo creo que esta es una generación que todavía tiene jugadores históricos que tienen mucho que dar en esta selección y que por lo menos el ciclo de eliminatorias hay jugadores que vienen bajo el ciclo de Dudamel que para mí son intocables y para mí tienen que estar, igual que la vuelta de Joseph Martínez con el regreso y con la palabra, ¿no? Tras su comunicación con Salomón y con Tomás Rincón y su momento. Ya ellos puertas adentro hablarán y terminarán de arreglar lo que quizás quedó, las heridas que pudieron haber quedado abiertas. Yo creo que sí, como te decía, hay técnicos venezolanos muy capacitados y me encantaría que llegara al menos algún técnico venezolano reconocido para acompañar a Peseiro y poderlo guiar, porque como te digo, pues, ojalá sea Peseiro que nos clasifique la Copa del Mundo. A nosotros lo que nos interesa sinceramente es dar ese salto de calidad y llegar, que nos deje algo, un técnico, y si es él, bienvenido, pero insisto, creo que hay personas con más capacidad dentro del fútbol venezolano para hacerlo. Vamos a ver qué tal. Carlitos, y también preguntarte, ¿no? El caso de Rafael Dudamel, ¿no? Porque bien llega Peseiro es por la salida, ¿no? De Rafael Dudamel, que viene precedida o venía con el atenuante de que, bueno, salía de la selección para armar su proyecto con el Atlético Mineiro y no le fue para nada bien, ¿no? De hecho, después de su salida salieron declaraciones de parte del presidente del club y también de jugadores que no sentaron bien, de hecho, en el técnico venezolano, que también dio su respuesta ante eso, ¿no? Pero tu opinión, ¿no? De lo que fue ese momento, ese pasaje de Rafael Dudamel, de su salida de la selección y luego la llegada al Atlético Mineiro, en donde, bueno, ya vimos que no le fue del todo bien. Mira, no me gustó la salida de Rafael Dudamel dentro de la selección, pero también entiendo, sinceramente no me gustó la manera ni la forma, ¿no? Yo creo que si había algún momento para pensar en la salida de Rafael Dudamel era post Copa América y tampoco sé si estaba del todo de acuerdo. A mí me hubiese gustado que Rafael Dudamel, más allá de alguna diferencia deportiva con el que podríamos tener, hubiese cumplido el ciclo y hubiese dirigido a la selección de Venezuela en eliminatorias, es decir, cumplir el ciclo completo. Él llegó para suceder a Noelcita San Vicente, hizo una gran Copa América Centenario, cerró las eliminatorias, pero creo que merecía la posibilidad de haber dirigido todo, completar el ciclo. Nos quedamos muchos con el mal sabor de boca de lo que pasó en Brasil en la Copa América, porque estuvimos muy cerca contra Argentina en ese partido de octavos de final, quizás esperábamos más, pero bueno, yo creo que las credenciales y el currículum de Rafael Dudamel no se discute y lo que ha hecho con Venezuela tampoco. Insistimos, podemos discutir otras cosas, otros temas, pero yo creo que en ese momento la salida fue traumática para todos, porque termina siendo en diciembre, previo a lo que es el inicio de eliminatorias en el mes de marzo. Entonces realmente me llamó mucho la atención porque la perjudicada fue la selección de Venezuela. Luego, entendiendo el trasfondo que había, la guerra que había entre la federación o algunos elementos de la federación y Dudamel, puedo entender que cuando le llegó una oferta interesante, él haya decidido dar el paso al costado y tomar esa oferta. Yo tengo varias versiones de lo que sucedió en Brasil. Una es esa de los futbolistas brasileños y del presidente. Hay que recordar que Rafael Dudamel pierde contra un equipo de cuarta, pero lo que sucede en ese partido por penales, donde termina perdiendo con ese equipo de cuarta división y que desencadena todo, es que el presidente del equipo llama al gerente deportivo, que es el hombre que lo contrata, para que vote a Dudamel. Y al negarse, lo terminó votando a él. Votó el gerente deportivo, votó al director del Club Atlético Mineiro y termina enterándose Rafael Dudamel por el jefe de prensa de que fue votado.
Yo siento que no le dieron el tiempo suficiente, muy poco tiempo para Rafael Dudamel dirigir ese equipo. Ya ese equipo venía arrastrando grandes problemas y lo demás de los jugadores yo no puedo ni desmentirlo ni aseverarlo, ¿no? Porque evidentemente no tengo ni idea de lo que sucedió allí dentro del camerino. Yo creo que merecía al menos una oportunidad de dirigir un poco más de tiempo, ¿no? Carlitos, y dentro de todo lo que significa la Vinotinto y estos procesos pre, durante y post que han tenido cada uno de los técnicos, no podemos olvidar una época que tú mismo seleccionaste, que fue la de Páez. Una época que además cambió por completo la percepción de la selección dentro y fuera del país, no solamente para el fanático, sino también para la prensa. Y que además lo pudiste vivir muy de cerca porque ya estabas dentro de lo que era el mundo, al menos comunicacional, y quisiéramos saber, dentro de la prensa, o sea, al momento del ejercicio, ¿cómo se vivió esa transición y ese casi mundial que tuvo el profesor Páez al mando de la Vinotinto? Mira, lo vivimos de manera muy intensa. Mira, te voy a decir algo. Yo escogí la era Páez por lo que significó, por cómo la viví, o cómo cambió, cómo jugaba el equipo, por todo. Pero yo creo que la era Farías es muy buena y estuvimos muy cerca con Farías de llegar a una Copa del Mundo también, y se desperdició una bonita oportunidad en aquel partido famoso en Puerto Ordaz contra Paraguay, ¿no? Que nos dejaba un Paraguay eliminado a las puertas de un mundial. La de Richard fue una experiencia muy bonita porque veníamos del ciclo Pastoriza, que también fue importante, y bueno, de muchos años sufriendo goleadas y pasándola mal, ¿no? El fútbol venezolano era otro. Fue muy especial, muy bonita, dejó grandes coberturas con grandes colegas, trabajar con Juan Carlos Rutilo, con Miguel Gimón, con Jorge Pulido, con los compañeros de RCTV que eran Francisco Blavia y Jesús Eduardo Acosta, que son mis compañeros en DirecTV. La verdad, fue una experiencia muy, muy bonita en lo personal y en lo profesional también, ¿no? Fue la selección que para mí nos abre a todos, ¿no? Yo tuve la posibilidad de hacer partidos de la eliminatoria pasada, y tuvimos en Bein Sports, donde también trabajo como comentarista freelance, la posibilidad de hacer la previa de Venezuela-Colombia con Richard Páez. Y cuando abrimos la transmisión, yo lo primero que hice fue darle las gracias a Richard Páez, porque gracias a él yo estoy aquí, gracias a él los periodistas venezolanos también tuvimos una credibilidad distinta en el exterior. Es decir, la era Páez y el fútbol venezolano crecieron todos. Quizás no crecieron los directivos, y ahí les mando su regalo, pero yo creo que el fútbol en Venezuela cambió para siempre. La liga, a pesar de que le falta muchísimo, también cambió para siempre. La selección, el futbolista, el periodista, el fanático, el hincha del fútbol venezolano también cambió para siempre. Y yo creo que eso se lo debemos a esa selección. No se clasificó un mundial, pero se dio una identidad y se generó un respeto del cual nunca tuvimos en la historia. Es como para nosotros, sin menospreciar alguna nacionalidad, si un extranjero de Europa o del sur viniera a hablarnos a nosotros de béisbol. Bueno, era lo que ellos sentían con el fútbol. Y yo creo que esa selección lo que hizo fue abrirnos las puertas a todos, y nos incluye a nosotros los periodistas, porque sin ese éxito quizás todavía no nos tomarían en serio, ¿no? Carlitos, y si hay que hablar, ¿no?, de esa era de Richard Páez que cambió el fútbol venezolano y bueno, se empezó a gestar ese tema de lo que siempre hemos conocido como un Vinotinto. Si hay algo del que hablar, que creo, y tú más que nadie lo puedes saber y nos lo puedes explicar mejor porque lo viviste de cerca, incluso nos lo respondiste en uno de los segmentos, el tema del centenariazo, ¿no? Yo creo que el centenariazo contra Uruguay puede explicar de algún modo lo que fue ese antes y después, ¿no? Ese punto de inflexión dentro del fútbol venezolano, en concreto con la selección y todo lo que vino después, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste ese momento del centenariazo y cómo consideras que eso fue quizás ese punto de inflexión del que te comento para cambiar de una vez por todas el futuro del fútbol venezolano? Muy intenso, y te doy una anécdota que me sucedió. Yo estaba al aire en Unión Radio, eran mis primeros pasos como comentarista,
y una anécdota que yo siempre cuento es que estaba con Richard Méndez y viene la jugada donde Gaby Urdaneta desde la semiluna anota el primer gol y Richard como que no reaccionó en el momento, o no tuvo la rapidez para gritar el gol. Yo cometí un error, de los peores errores de mi carrera y los que nunca voy a olvidar. Grité el gol al aire con el micrófono abierto. Yo soy el comentarista y tengo que esperar que el narrador termine de relatar el gol para yo entrar a analizar lo que fue la jugada. Y yo grité el gol como si fuera un fanático. Y al terminar Richard de relatar el gol, mi jefe me sacó, en ese momento Luis Núñez, me sacó de la cabina, me dijo, por favor, ven para acá. Yo dije, bueno, aquí fue. Y me dijo, tú ves allá, y me señalaba la grada en el Estadio Centenario de Montevideo. Me decía, bueno, allá están los aficionados y los fanáticos. Aquí, en el palco, estamos los periodistas. Tú decides si te quieres ir para allá a celebrar el gol o vas a hacer tu trabajo. Yo estaba empezando, yo era muy joven y era mi experiencia, la verdad, estaba que temblaba en ese momento de los nervios, pero fue un regaño que a mí me sirvió muchísimo. Quizás para empezar a dejar de ser fanático, porque nosotros los periodistas que alguna vez fuimos fanáticos, la mayoría cada vez somos menos fanáticos de lo que éramos antes y más profesionales en nuestro trabajo, ¿no? Por lo menos yo sigo siendo de esa bandera, no me gusta el periodismo de bufanda. Yo trato de ser lo más objetivo posible, más allá de que tenga mi sentimiento por algún equipo, cada día lo tengo menos, o por algunos equipos, incluido la selección siempre nos va a unir y siempre nos va a alegrar, pero en ese momento lo entendí, y en el centenariazo eso lo entendí perfectamente. Fue un punto de inflexión para el fútbol venezolano, lo vivimos de una manera increíble, pero para mí en lo personal también lo fue, porque viví una de esas experiencias inolvidables, ¿no? Carlitos, y la entrevista no puede finalizar justamente sin traer otra anécdota, porque tú además cubriste un sudamericano sub-17, si no me equivoco, en Venezuela, hace unos cuantos años ya. Y por ahí tienes un amigo, que exactamente en Maracaibo, haciendo énfasis en que en ese Brasil jugaba Marcelo, compartía contigo esas pautas, y una de las dinámicas que tenía Carlitos Suárez junto con él era imitar a Manuel Plasencia, que por ahí se divertían un poco y ya por ahí iban practicando de cómo sería el camino del narrador, del comentarista, y bueno, Carlitos Suárez se divertía imitando a Manuel Plasencia. Imagino que sabes de quién te hablo. Claro. Cuéntanos un poco sobre ese evento en el que además pues también tuviste la casaca vino tinto en el corazón, más allá del trabajo. No, seguro. Mira, sabes que fue anecdótico compartir con un gran amigo y un gran colega como José Manuel Vieira, uno de los narradores más talentosos que tiene el fútbol en Venezuela, un tipazo además, bueno, un locutor de doblaje extraordinario, un actor. Bueno, ¿qué hablar de José Manuel y cómo nos divertíamos con esa forma de relajarnos, ¿no? Siempre hablábamos al estilo como hablaba Manuel Plasencia, nos gritábamos, nos decíamos, usted, mire, Suárez, Vieira, venga para acá. Teníamos esa jocosidad que nos ayudaba mucho a relajarnos. Como se me vivimos 40 días increíbles en Maracaibo. Fue curioso porque Meridiano nos la jugó, y lo tengo que decir abiertamente, eso seguramente lo sabe él. Nos dijo que íbamos a transmitir el Suramericano Sub-17 de Venezuela en Maracaibo, que íbamos a transmitir algunos partidos que iban a ir en horario estelar, y cuando llegamos allá, Meridiano pasó pocos partidos de ese Suramericano. Obviamente pasó la final, la semifinal, la inauguración y algunos partidos de Venezuela, los demás iban en diferido. Pero lo más curioso de todo eso, y que bueno, allí vimos debutar a Tomás Rincón, por ejemplo, ver a Marcelo, como bien comentabas, a ver a jugadores como Felipe Caicedo, que estaba quedándose en el mismo hotel que nosotros, con la selección de Ecuador, grandes talentos. Un torneo que recuerdo con mucho cariño. Fue bastante estresante y agotante la cantidad de partidos. Transmitimos todos los partidos y éramos solamente nosotros dos haciendo todos los partidos. Hacíamos 3 partidos diarios, seguidos. Era mucha información y era mucho trabajo. Quizás para nosotros en ese momento no estábamos habituados o preparados para eso, y fue bastante extenuante.
ese suramericano sub-17 que tenía que verse más en Meridiano apostaba a la Fórmula 1 en diferido, que le daba más rating al béisbol, los horarios no daban, no pasaban nuestros partidos. Esa misma producción la tomó DirecTV para Latinoamérica. Y DirecTV, que tenía el canal 680, que hoy es el 610 de DirecTV Sports, retransmitió para toda Latinoamérica ese suramericano. De hecho, a nosotros al segundo día nos llegó una pauta, a José Manuel y a mí, que teníamos que mencionar DirecTV y saludar a toda la gente de Latinoamérica que nos escuchaba. Así que ese fue el primer trabajo indirecto que tuve con DirecTV Sports, transmitir un suramericano que, como tú bien lo recuerdas, le guardo muchísimo cariño por una experiencia increíble en una ciudad que quiero tanto como Maracaibo. Bueno, Carlitos, ya para ir ya llegando, ¿no?, a la etapa final de nuestro episodio de Minuto y Resultado 2.0, vamos a cerrar, ¿no?, con el tercer segmento de nuestro podcast. Lo hemos denominado Definición frente al arco. Te vas a tener que vestir del mejor Ronaldo Nazario para definir estas 10 situaciones que te voy a poner de cara al arco. Bien. Perfecto. Te explico cómo es la dinámica. Yo te voy a dar una palabra y tú la vas a completar de la forma en que desees o como se te venga a la mente. Por ejemplo, si te digo un estadio, me lo puedes completar con Olímpico de la UCB, Cachamay, Metropolitano de Mérida. Bien. Perfecto. Vale, la primera, vino tinto. Pasión. Fútbol venezolano. Crecimiento. Francisco Blavia. Partner. Bein Sports. América. Fútbol total. Diversión. Bruno Bain. Profesional. 11 titular. Buen recuerdo. Corea-Japón 2002. Maravilloso. Fútbol. Todo. Y ya la última pregunta de nuestro segmento Definición frente al arco, Carlos Suárez. Eso es difícil. Definir con una sola palabra. Como tú quieras, como tú quieras. No, es difícil. Humildad. Trato de ser lo más humilde posible, pero no sé si lo soy. Así que así me gustaría que me recuerden siempre, como una persona humilde. Muy bien, Carlitos, muy bien. No, perfecto. Ronaldo Nazario, creo que de etapa Barcelona, del mejor del Inter en el Mundial 2002. Te vestiste de Ronaldo y marcaste los 10 goles ahí frente al arco. Bien, Carlitos, muy bien. Bueno, ya esto fue, ¿no?, lo que denominamos nuestro segmento Definición frente al arco. Ya para ir cerrando, ¿no?, este gran episodio que hemos tenido el día de hoy en Minuto de Resultados 2.0. Álvaro, algunas palabras para nuestro invitado del día de hoy, para Carlitos Suárez. Sí, de agradecimiento total, Carlitos, porque por ahí nos dijeron en una de las entrevistas que el periodismo es eso, es contar historias. Y una de las cosas que más hiciste hoy fue precisamente contarnos tus historias, llevarnos un poco a lo que se vive dentro del periodismo deportivo, que no todo es bueno, pero tampoco todo es malo. Entonces, siempre será un placer contar con personas como tú en este espacio, en el que además brindamos una ventana de diversión, distracción y de información a muchas personas que, por lo menos en los momentos que vivimos, posiblemente la estén pasando mal, como muchos de esos cuentos que tú nos citaste. Así que Minuto y Resultado es también tu casa, Carlitos. Estás invitado cuando todo se normalice a formar parte de nuestro programa ya en cabina. Y nuevamente, pues, agradecerte por haberte tomado el tiempo y haber estado con nosotros esta tarde. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos, lo disfruté muchísimo. Contar anécdotas me encanta. A veces me extiendo mucho. Disculpen si me extendí mucho en los comentarios, pero me gustó mucho porque hicieron que tuviera bonitos recuerdos de épocas que bueno, en el día a día no tenemos, ¿no? Quizás eso pase inadvertido y les agradezco muchísimo la entrevista. La verdad la he disfrutado un montón.
Agradecerte a ti, Carlitos, ¿no? por darnos de tu tiempo y créenos que tus anécdotas, si tuviese extendido más tiempo, para nosotros no iba a ser problema, porque creo que esta es la idea, ¿no? También darle una ventana a colegas que han dejado huella y siguen dejándola, ¿no? En el mundo del periodismo deportivo, sobre todo que nos representan a nosotros como venezolanos, y por supuesto lo dijimos al inicio de este podcast, eres una de esas caras y para nosotros es un honor tenerte acá. Y como lo decía Álvaro, reitero, ¿no? A tu disposición, y los micrófonos, ¿no? De Minuto y Resultados para ti van a estar abiertos cuando, bueno, Dios mediante todo esto salga rápido y salgamos, ¿no? de esta situación, de esta pandemia. No, Carlos, muchísimas gracias a ti, Álvaro, por supuesto a Ángelo, que tenía tiempo contactándome y no habíamos podido dar, por su insistencia. Le mando un gran abrazo a él y por supuesto a todos, ¿no? A toda la gente involucrada, a Rafael, que también está en producción, así que estamos a la orden aquí en los Estados Unidos siempre, y lo que necesiten, por supuesto, aquí estamos. Muchas gracias por este recorrido y por hacerme recordar muy buenos momentos. Muy bien, señores, ese fue Carlos Suárez, quien estuvo con nosotros el día de hoy en este episodio, en este gran episodio de Minuto y Resultados 2.0. Reiteramos el agradecimiento y su disposición de acompañarnos el día de hoy. El agradecimiento también para mi compañero Álvaro Goncalves, quien estuvo conmigo, ¿no? El día de hoy realizando este episodio. Les recordamos que esto lo van a poder escuchar en las distintas plataformas digitales: Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Spotify y YouTube. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter somos Min y Resultado FM, y en Instagram Minuto y Resultado FM. Atentos, que por allí tendremos todo este contenido y mucho más para que estén allí pendientes y activos con nosotros. Se despide Carlos Vieira, deseándoles un bonito día, y nos estamos escuchando en el próximo episodio de Minuto y Resultado 2.0. Chao, chao.